Bienvenidos al podcast del Huevonacor. Es la primera vez que hago esto. Esta es mi super inicio. Espero que les quede grabado en la cabeza. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Mi primera funa definitivamente. ¿Por qué no decir bienvenidas? Pero bueno, aquí estamos. Este es el primer capítulo. Probablemente me van a ver un poco nerviosa porque, por supuesto, es súper intimidante hablarle a la cámara siendo una sola persona. Es distinto hablar solo sin una cámara, porque ahí puedo hablar mucho rato, pero bueno, ojalá que todo salga bien. Y también me van a ver tal vez apoyándome harto en mi celular, leyendo cositas, así que no me juzguen, empatía. Primer capítulo, ¿ya? Probablemente lo que muchas personas están preguntando ahora mismo, ¿qué es el Huevonacor? Yo sé que mucha gente ya lo sabe, pero bueno, el Huevonacor es una aesthetic que creamos ya hace casi un año. Básicamente como, yo lo considero algo como en comunidad, no creo que yo fuera la pionera de crear el Huevonacor. Básicamente porque empezó a estar esta moda, ¿cierto?, de los aesthetics, donde habían muchos cores, ¿cierto? Estaba como el gorpcore, que era algo como más como sporty de las modelos. Estaba el cottagecore, que era como algo como muy campestre y esa estética. Bueno, en el fondo, muchos como estilos que se pusieron muy de moda. Y hubo un tiempo en el que realmente todo tenía core. Entonces, en el momento en el que me preguntaban siempre cuál era mi estilo, cuál era mi aesthetic, mi core, yo siempre decía que era Huevonacor porque yo sentía que no calzaba en ninguno de esos aesthetics realmente. Básicamente porque esos aesthetics como que muestran una vida como perfecta. Básicamente después de un tiempo de hueveando mucho con el Huevonacor y el Huevonacor, mucha gente se empezó como a sentir identificada porque llegamos un poco al consenso de que podías intentar ser aesthetic, como romantizar tu vida. Para quienes no saben qué es una aesthetic, básicamente ponerte outfits bonitos, ponerte como un maquillaje bonito, ir a un café sobrevalorado y romantizar tu vida, pero en el fondo tú sabes que eso no es real, eso es algo solamente del internet. En el fondo el Huevonacor como que acepta esta contradicción, como se puede intentar romantizar la vida, pero sabemos que, sobre todo aquí en Latinoamérica, eso no es real, eso es solamente algo de Pinterest. También se apoya mucho en eso de que como que las chicas de internet siempre parecen como perfectas y su vida perfecta, y como que literalmente nosotros somos todo lo contrario, o al menos yo como que soy una persona extremadamente torpe, siempre me pasa como una mala suerte, siempre me pasa algo que me caigo, que me sale mal algo. Entonces como que tengo esta contradicción en la cual si quiero ser como main character, pero a la vez no calzo con eso porque literalmente me pasan puras weas estúpidas. Dicho eso, y espero que se haya entendido algo, voy a proceder a presentarme, porque realmente el podcast, si bien tiene el nombre del Huevonacor, no es como que vamos a hablar solamente del Huevonacor. Así que bueno, primero que nada, ¿quién soy yo? Me llamo Manuela, tengo 21 años y creo que recién me vengo dando cuenta que me gusta mucho la filosofía y las preguntas que no tienen respuesta. Siempre he encontrado difícil presentarse y autodefinirse, y creo que a medida que vayan pasando los capítulos me van a ir conociendo más, pero si pudiera contarles algo sobre mí es que siempre he estado como muy ligada al arte y a la música. De hecho, como que de chica siempre es como que yo en verdad iba a ser pianista clásica, como que yo en verdad no sé qué estoy haciendo aquí, probablemente como decepcionando a mis papás viviendo en internet. Pero bueno, para quienes no lo sepan, y espero que así sea porque eso significa que llegó gente nueva, soy Ellas Manuela, creadora de contenido en Instagram y TikTok. Principalmente hago contenido de moda, pero hace mucho tiempo tenía como este proyecto de hacer el podcast, pero realmente creo que es como súper difícil tomar la decisión de hacerlo, sobre todo sola. Voy a aprovechar de decir al tiro porque sé que me van a preguntar si es que de repente me ven como moviéndome o cualquier cosa, o si me trabo. De repente tengo muchos tics, ¿ya? Tengo síndrome de Tourette. Yo encuentro que esto no es definitivamente parte de mi definición personal que yo le diría a cualquier persona a la cual me esté presentando por primera vez. Pero dado que esto va a ser como medio podcast y me van a ver, obviamente que se van a preguntar por qué de repente estoy moviendo la cara un poco extraña. Así que es normal, no me duele la cara, solamente son tics. Siguiendo con lo anterior, cachen que por temas personales yo me fui a vivir sola hace aprox 3 años, o sea, a los 18. Y en ese momento me empecé a enfrentar con una vida que yo en verdad no conocía y en la cual me hice muchas preguntas y me empecé a sentir también muy sola. Y yo creo que en ese momento como de soledad empecé a descubrir los podcasts. Y también cómo me podía sentir acompañada, como si estuviera escuchando el audio de una amiga o un amigo y que tenía problemas, igual que yo, tal vez no los mismos, pero podría sentir que como mi vida no era tan miserable. Y siento que a la vez siempre me hacía reflexionar sobre algo que yo no había pensado antes, y eso me hacía sacarme de mi cotidianidad. Y yo creo que ese es el propósito de este podcast, más que nada. Es como en el fondo hacerte reflexionar, hacerte sentir acompañado o acompañada, y de alguna forma como intentar descifrar la vida en conjunto, porque yo sé que nadie tiene las respuestas. Yo definitivamente no las tengo. Yo no vengo aquí a dar cátedra
Solamente creo que está como interesante reflexionar y tocar temas actuales que yo siento que mucha gente no toca y sobre todo a mí me pasa que siento que hay muchos como podcast millennial, de las cuales consumo y me gusta mucho, pero yo soy mucho más centennial y hay problemas que son propios de los centennial porque es una generación súper específica que le han pasado cosas que nos definen mucho. O sea, yo creo que en verdad a todas las generaciones, pero tal vez en Spotify o en este formato yo lo sentía no tan presente. O al menos no tener como una amiga así. Entonces yo de alguna forma me encantaría haber sido eso para mí misma del pasado. Por eso estoy haciendo este podcast y estoy haciendo como este esfuerzo de salir mega de mi zona de confort, porque les juro, chiques, que yo en verdad soy actualmente la persona más nerviosa de este mundo. Yo sé que me puedo ver como súper extrovertida acá, o también en TikTok me han dicho así como, oye, ¿por qué en tus videos de TikTok siempre estás como exaltada? Como, ¿qué te escalaste? Y yo como literalmente en vida real no hablo, onda, soy súper introvertida, me gusta más como observar a la gente. Así que bueno, estoy mega saliendo de mi zona de confort y haciendo esto, así que para que me tengan paciencia. Ahora, ¿vamos a hablar de moda? Sí, en algún capítulo y probablemente va a estar como presente en muchos capítulos. ¿Vamos a hablar del cringe? Sí, vamos a hablar del cringe. ¿Vamos a hablar de independizarse, cosas como de adulto joven? También, en todas las cosas que como que abarca un poco la vida centennial. Pero bueno, esta temporada yo creo que aprox van a tener unos 8 capítulos, todos con temas igual súper diferentes. Yo creo que la idea es que también ustedes vayan opinando y dándome un feedback, porque yo lo voy grabando semana a semana. A lo mejor yo tenía planeado algo, pero ustedes me preguntaron algo específico de lo cual les parece más interesante de lo que hable. Así que en verdad voy a estar abierta a cualquier cosa. Así que vamos a ir con el tema de hoy día. Ténganme paciencia. Si me ven algún moco, me dicen, por favor. Si me ven algo que esté diciendo mal, me corrijan después. Y si no les gusta el podcast, no me lo digan porque voy a llorar. Ya, introducción al tema de hoy. A este le vamos a poner ¿quién chucha soy yo? Así le puse literalmente en esta sección a mis notas del celular. Porque realmente vamos a hablar de la identidad. Yo creo que algo que marca mucho este podcast es las crisis de identidad y las crisis existenciales. Y es muy importante como cuando uno va como desglosando un tema, siento que lo va calmando en su mente. Así que para mí sí o sí tenía que ser este el primer tema. Además tiene mucho que ver con la moda, con el make-up, con la expresión. Así que bueno, primero que nada, ¿qué dice la RAE respecto a la identidad? ¿Qué es? Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. En el fondo, ¿qué te hace a ti? ¿O qué te hace tú ser tú? Entonces vamos a hablar de la crisis de identidad, como la identidad en sí, y tratar como a llegar en conclusiones entre todo. Hablar algunas cosas como también de los momentos de la cultura pop que nos marcaron, consejos para encontrar o recuperar una identidad y también qué significa, hace cuánto existe, cuál es como la historia de esto, porque créanme que hay más cosas que yo no tenía idea investigando de esto, me han servido mucho. Yo creo que el punto uno para mí de aclarar es que es demasiado normal no saber quién eres. A la edad que sea, o sea, no hay una edad determinada como para que tú decidas quién vas a ser el resto de tu vida. La identidad, por definición, para mí es dinámica. Y básicamente el ser humano es ser humano por preguntarse todos los días quién chucha soy. Así que si estás sintiendo que no sabes si te gusta una carrera, que si no sabes si te gusta un círculo social o como que no terminas de calzar, si no te imaginas qué vas a hacer de aquí a 5 años o simplemente no te terminas como de gustar a ti mismo, yo creo que muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos pasando por una crisis de identidad. Y lo primero es darnos cuenta que nos estamos pasando por una crisis de identidad. Yo creo que a mí me pasa mínimo una vez al mes. Y por el otro lado, si ustedes creen que tienen todo resuelto en la vida, que dudo que alguien crea eso, yo tampoco creo que sea así. Creo que de repente es súper bueno replantearse las cosas y la identidad de uno para poder seguir en la vida con más foco. Así que cual sea tu caso, o si estás en una crisis también de vocación, espero que esto te ayude porque a mí definitivamente hablarlo e investigarlo siempre me ayuda mucho. Siento que algo que se me viene a la mente mucho últimamente cuando pienso en el concepto de identidad es algo que está rondando mucho en las redes sociales, que es el concepto de NPC, ¿cierto? Que para quienes no saben qué es NPC, es literalmente al inglés Non-Playable Character, o como sea que se pronuncie. Básicamente son aquellos como jugadores en los juegos, valga la redundancia, que no juegan. Están ahí como por omisión, están ahí como dándote algunas pistas, están ahí puro weando. Y no tienen como mucha identidad. Son como definición de un ser humano o cosa estándar. Serían seres humanos estándar. Entonces yo creo que la identidad es un poco lo contrario también a eso, ¿cierto? Como ¿qué te hace a ti especial y único? Y no significa que tampoco ser, entre comillas, un NPC o ser igual a otras personas o que te gusten las cosas iguales a otras personas esté mal, pero significa que
Todos tenemos algo que nos hace únicos, y eso es todo lo contrario al NPC. Lo cual yo creo que nos lleva a la primera pregunta, que es, ¿todos tenemos identidad? Y yo creo que para mí, personalmente, la respuesta es sí. O sea, absolutamente nadie va a haber vivido lo que tú has vivido, por tanto, tú tienes de alguna forma el poder de hacer lo que nadie más ha hecho. Porque nadie más ha vivido lo que tú haces. Entonces, yo creo que muchas veces a mí me pasa con mis crisis existenciales que trato de ser mejor, ser la mejor en algo que ya mucha gente es buena. Y creo que el poder o como la vocación de uno, más que ser el mejor en algo, es ser el único en algo. Porque no estás compitiendo con nadie, estás compitiendo contigo mismo. Entonces creo que encontrar tu identidad es al final encontrar la forma en la cual tú de alguna forma le ganarías a la vida, porque estás solo contigo, dejas de competir con el resto, y eso a mí me parece demasiado poderoso. Ahora igual yo voy ando tanto con que hay que encontrar la identidad y la identidad, ¿por qué es tan importante como encontrar la identidad y cuál es el problema de las crisis de identidad? Yo creo que si uno no se lo pregunta o no lo soluciona de alguna forma a tiempo en su vida, porque la vida igual es limitada, no vivimos 200 años, es que te puede llevar a lugares extremadamente oscuros. Te puede llevar a tomar muchas malas decisiones, te puede llevar a sentirte muy mal con tu autoestima y por tanto creer que muchas cosas no tienen un propósito en la vida. A mí me pasa que cuando no sé quién soy, realmente no sé por qué estoy viviendo. No lo digo desde el lado necesariamente depresivo, pero a veces no nos hemos dado cuenta lo mucho que importa aclararnos con nosotros y saber quiénes somos para poder tomar las decisiones bien, ganar tiempo. Muchas veces que yo he estado deprimida, y obviamente esto no estoy diciendo que, bueno, si a ti se te murió tu gatito y estás triste es porque tenía una crisis de identidad, no, está bien. Pero muchas veces cuando no sabes por qué estás triste o por qué estás tan miserable en la vida, siendo que muchas cosas puede que no estén tan mal, es porque realmente no estás calzando con tu identidad. Y a mí esto me ha pasado demasiado, o sea, ni siquiera como de ir y encontrar la identidad, ¿cachai? Sino que no saber por dónde chucha empezar, no saber cómo recuperarla, porque hay muchas veces que yo he sentido que sí la he tenido, como esa chispa, y después la pierdo. Y para mí es muy difícil recuperarla. Ahora, si nos vamos como a un punto de vista un poquito más superficial, entre comillas, es como, ¿en dónde podemos ver nosotros la identidad? ¿Cómo la vemos reflejada en otras personas? Y por más de que pueda sonar algo superficial, a la larga yo creo que no lo es tanto. En cosas, a ver, punto número uno, mi tema favorito, la moda. Yo creo que obviamente los outfits son sí o sí una representación directa de tu personalidad y de tu identidad también. En el maquillaje, en las cosas que te gustan. Esto es demasiado importante. O sea, en lo que te gusta en la música, en lo que te gusta de las películas, en lo que te gusta de la vida. Y yo creo que la identidad, por sobre todas las cosas, es una herramienta demasiado poderosa. Para ti, para las marcas, para los gobiernos, para todo el mundo. Y encuentro que eso es algo que todo el mundo sabe y no lo dice necesariamente. Las marcas buscan constantemente tener una identidad, los países, los grupos, por eso siento que es muy poderoso y no se habla tanto de eso. También es muy importante como para crearte a ti como personaje. No digo que todos en esta vida tengamos que ser un personaje o una marca, pero de repente creo que es muy valioso cuando vemos a personas que sí las reconocemos por algo visible siempre. Ya, por darles algunos ejemplos random. El pelo verde arriba de Billie Eilish. El otro día incluso vi como un video culiado de como un alga en el mar, como arriba de una roca que parecía como la parte del pelo de Billie Eilish y todo el mundo sabía automáticamente que era Billie Eilish. Puede ser también, no sé, los labios rojos de como, no sé, se me ocurre Mon Laferte en su tiempo. Como que yo encuentro que eso era algo muy distintivo de ella, o de, no sé, Amy Winehouse también, se repite totalmente con el tiempo. Si nos vamos a algunas series, como para mí, de Fashion Icons, puede ser como Blair Waldorf. En Gossip Girl como que siempre usaba cintillos y eso era algo que le hacía a ella, ella. Y al final esas son pequeñas cosas que te hace como un uniforme propio del cual tú encuentras su identidad en la moda. Y para mí eso es muy poderoso. O sea, siempre hablo que los accesorios, es que les juro que es demasiado potente usar un accesorio seguido con el tiempo. La gente al final te relaciona totalmente a eso y la gente por fuera te ve como si tú tuvieras identidad. Ahora, tampoco estoy diciendo que lo más importante es que la gente te perciba con identidad. No, la idea es que tú tengas tu propia identidad, pero al menos como fake it till you make it. Estoy pésima de pronunciar en inglés. Pero así como hay como muchos personajes que tienen cosas distintivas y todo eso también, obviamente que están las culturas. O sea, que los dreadlocks, o las trenzas, o los tatuajes para los piratas, o cualquier cosa de cualquier cultura importante, siempre va a tener algo que es como físico o tangible, parte de su identidad.
Incluso cosas como comidas, puede ser cualquier cosa. Ahora, yo creo que si queremos como entrar really a hablar de lo que es la identidad, tenemos que sí o sí hablar de la adolescencia. Que es un tema que, wow, me apasiona. Me apasiona el cringe de la adolescencia. Broma, pero sí o sí es donde está el descubrimiento de muchas cosas, donde nuestro cuerpo literalmente por sí solo busca su identidad, yo creo. No me malentiendan, yo igual creo que la adolescencia es una etapa como horrida. Siempre me pasaba en el colegio que la gente como adultos me decía como, ay, tienes que aprovechar tu adolescencia en el colegio porque después la vida se pone muy difícil y no sé qué, aprovecha el colegio. Y yo literalmente en la media así como desde que salí del colegio y me he hecho como más adulta, mi vida solo ha sido progresivamente mejor. No en temas de problemas, siempre hay problemas, pero definitivamente en encontrar más mi identidad y sentirme mejor conmigo y dejar la adolescencia atrás, ¡buah! Qué etapa más complicada. Pero sí o sí tenemos que meternos a hablar de ella, porque hay cosas, joyitas por ahí que simplemente no podemos dejar pasar. Uno de los primeros acercamientos que yo tuve con los adolescentes en general fue cuando viví con mi hermana. Y de repente traía a sus amigos a la casa y literalmente había como un weón emo al frente de mi pieza, como con el pelo con gel para abajo. Y yo pensaba como, esto es lo peor que puede pasarme en la vida. Como literalmente tengo miedo de esta gente. Como en las tribus urbanas, a mí no me hacía sentido. Onda, de verdad iba donde mi mamá y le decía así como, llegan los amigos de la Natalia. Como que de verdad yo no podía entender por qué, más encima, uno era de cada como tribu urbana. Uno era como emo, otra perolais, unicornia, no sé, cosas millennials que honestamente yo no puedo entender. ¿Y por qué si eran emos y estaban tan deprimidos, por qué chucha bailaban reggaetón en la disco? Como, eso es algo que simplemente yo no me voy a poder entender nunca y me siento muy orgullosa de ser centennial en ese sentido. O sea, yo he hecho cosas cringe, pero tan cringe. Mis disculpas a los millennials que estén escuchando esto. Igual quiero como que han dado mucho material para apoyarlo, así que eso se agradece mucho. Y sobre todo, tal vez no los puedo apoyar tanto porque literalmente hace un par de días mi pololo me confesó que él era emo. Él intentó ser emo y estaba escuchando a Kudai, o sea, ¿por qué Kudai en ese tiempo? Y saben que me da risa además que lo emo es como que estaban como muy sad y muy tristes y como que Kudai era como que las canciones literalmente eran la weá más triste del mundo, unos pendejos cantando eso. Y una vez conocí al compositor de las canciones de Kudai. Y me da mucha risa porque él las compuso como, no sé, a sus 40 años con problemas de real como en la vida. No problemas adolescentes que como que su crush como que no lo pescó. No, problemas real como económico, amoroso. Tenía la cagada en su vida. Y él haciendo esas canciones así como a punto de matarse básicamente. Y después vinieron como unos pendejos a cantarlo. A cantarlo sin tener idea de como realmente lo que era estar depresivo. Apropiación depresiva, digo yo. Pero bueno. En base a esto, yo igual les hice una pregunta en mi Instagram para que ustedes me respondieran qué otras cosas cringe habían hecho, porque sí, aquí estamos todos involucrados y después yo me voy a exponer. Igual para que sepan, creo que todas las semanas voy a estar haciendo preguntas para que ustedes también se involucren en el podcast y no solamente yo quede como hueona, sino que ustedes también. Así que bueno, ella es Manuela. Estén atentos, aquí van. Mucha gente me respondió que en su adolescencia era pick me girl. ¿Qué significa esto? Ser como pick me es ser como esas mujeres que es como, ay, yo no me maquillo, yo solo soy amigo de los hombres porque las mujeres son tan tóxicas y básicamente como pick me, como de elígeme, como caerle bien a los... buscar aprobación masculina, básicamente. Y sí, yo puedo confirmar que yo creo que todas fuimos. O sea, la aprobación masculina en la adolescencia es una weá brutal. Hay mucha gente también que me dijo que emo, que Pokémona, que metalera, metalero, indie kid. Yo creo que esto ya es un poquito más centennial. Yo también creo que fui un poquito indie kid. Esa como moda en el que también ponía ahí como hasta hojas de mentira en la pandemia en tu pared. Porque como algo que me dio mucha risa que mucha gente me respondió era como pretender ser lesbiana o pretender ser hetero. Yo me acordé que tengo una amiga que como que literalmente como que a los 14 se creía lesbiana, onda, y lo intentó demasiado. Y al final no era lesbiana, o sea, y está bien, y es parte de... Y experimentar con la orientación sexual está, pero más que perfecto. De hecho, más adelante también quiero hablar un poquito de eso. Pero me da mucha risa que como que uno intente ser incluso de una orientación sexual. O sea, hay gente que intentó ser hetero, que claramente no lo era. Y gente que intentó ser lesbiana y claramente no lo era, como por moda. Qué chistoso. Mucha gente también me respondió ser flaite. Creerme flaite cuando no lo era. Por creerme zorrón. Creerme cuica. Ya, igual puedo entender la moda como de creerte flaite como por como el reggaetón y cosas así, pero ¿por qué te creí? ¿Por qué intentarías ser como zorrón o cuica? Como, no entiendo.
Bueno, igual no puedo juzgar, como que yo también tuve mis etapas. Yo creo que a mí lo que más me pegó en la adolescencia, me da un poquito de vergüenza decirlo, además de ser como un poquito pick me en su momento, de buscar aprobación masculina claramente, era un poco como hacerme la que no me gustaban cosas para creerme cool. Uy, qué cringe. Como, yo siento que había un montón de gente que decía como, no, es que a mí no me gusta el reggaetón porque es muy malo, ¿cómo van a llamarle a eso música? Y yo, pendeja, estudiando música clásica, imagínense, yo era la reina de esto. O sea, yo así como, no, no pongan reggaetón, qué mal. Y literalmente como un año después, yo así como perreando hasta el suelo, no sé, Daddy Yankee o Plan B. Y después pasó otro año y volví a creerme superior, así como de hoy, ahora de nuevo no me gusta el reggaetón, qué malo. Y con muchas cosas así, como que siento que es una moda también en la adolescencia decir que no te gustan cosas porque es cool y porque todo el mundo lo hace. Pero al final también eres igual a los otros jóvenes que dicen que no le gusta nada, así que bueno. Igual me acuerdo que algo que me decía mucho mi papá desde que yo era chica es que había muchas etapas en la vida en las cuales uno no se podía saltar ser de cierta manera. Por ejemplo, igual yo creo que es muy importante que en la adolescencia uno quiere sentirse parte de algo, sentirse parte de un grupo, sentirse como incluido. Esto igual en casi todas las etapas de la vida, pero sobre todo en la adolescencia querés sentirte identificado con algo. Entonces yo creo que hay como un sentimiento tan grande de querer ser, no sé, por ejemplo, a lo mejor ni siquiera quería ser Pokémon, pero se sentía bien ser parte de los Pokémones y que tenían como un lenguaje, sus chistes internos, sus... Bueno, no sé si chistes internos porque eran depresivos, o sea, cómo te vas a reír literalmente. Pero a lo mejor algo que los uniera entre todos, ¿cierto? Y algo que es muy natural que pase después es todo lo contrario. Es decir, de los yo creo que 18, 20 en adelante, el objetivo está en diferenciarse. O sea, miren por favor como en la U, por ejemplo, todo el mundo quiere ser distinto, todo el mundo quiere tener algo original, todo el mundo quiere decir que no le gusta algo o que no está de acuerdo con algo, porque quieren ser todo lo contrario a pertenecer a algo. Yo creo que ese quiebre es súper cuático porque uno muchas veces al salir del colegio se puede quedar un poco como sin identidad. Es decir, eres parte de no solamente un grupo, sino que tenés una rutina diaria que te banca esa identidad que tú tenés todos los días. Pero cuando dejas de tener esa rutina y tienes que armártela tú, te queda la cagada. Y tienes que empezar a descubrir una identidad nueva o actualizarla al menos. Y mucho pasa de eso que en la universidad es muy importante como probar también porque vas definiendo tu identidad y qué te gusta. Y por eso igual da mucha risa después como estar después de la universidad y ver para atrás y decir como, ¡ay, que éramos hueones! Igual yo sé que estoy hablando un poco como vieja chica porque tengo 21 y yo debería estar en la universidad tal vez. Pero bueno, creo que no les he contado mucho. Yo congelé. Yo estaba estudiando comunicaciones. O sea, primero publicidad y después me cambié a comunicaciones. Todo online. Congelé para trabajar porque, como les contaba, yo vivo sola. El mismo punto que nos trajo directo a este podcast. Ah, ¿vieron? Bueno, yo no sé si soy una mala o una buena influencia, pero yo les puedo decir que al menos en mi opinión, congelar para mí fue una súper buena decisión. Yo sé que tal vez esto no tiene tanto que ver como con la identidad, pero yo creo que está súper bien también mencionar, y quiero hacer otro capítulo sobre esto, de que yo creo que las carreras universitarias no son para todo el mundo. Puede que sí, puede que no, pero yo creo que actualmente estamos en una sociedad, vivimos en una sociedad, en la que hay demasiadas opciones. O sea, tal vez no nos hemos dado cuenta del impacto que ha tenido el Internet. Sí, nos hemos dado cuenta, pero yo creo que es mucho más de lo que la gente imagina, de lo que la gente dimensiona. O sea, se muere la cantidad de, no sé, millennials o gente que a mí me ha preguntado que cómo yo vivo actualmente. Porque yo antes tenía un trabajo, yo trabajaba en una agencia de publicidad y después renuncié para dedicarme 100% a mis redes sociales. Y mucha gente me pregunta, pero no entiendo, como, tú haces videitos, ¿pero de qué vives? ¿Pero qué haces? Y yo como, creo contenido en redes sociales, pero ¿cuánto se puede ganar con eso? 100 lucas. Y yo como, amigo, ¿cómo te explico? De hecho, muchos familiares también me han preguntado, como, no entiendo, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo te vas a cambiar de departamento? ¿Cómo vas a ir a tal parte? ¿Cómo vas a hacer esto si es que literalmente no tienes título? ¿Cómo vas a... ¿qué vas a hacer con tu vida? Como, no entiendo, de verdad, ¿cómo puedes pagar las cosas si nadie te pasa plata? No entiendo qué es lo que estás haciendo. Y yo como, bro, se inventaron como trabajos nuevos, está bien. Si es que quieren que hable más a profundidad de esto en otro capítulo, feliz. Pero bueno, nos fuimos por las ramas. Dicho esto, algo que mencionamos hace un ratito, que creo que es muy importante recalcarlo, es que la identidad de por sí es dinámica, o sea, es algo fluido. Yo sé que nosotros estamos hablando de que, uy, qué cringe eso en ese tiempo, pero a lo mejor mucha gente sí se quedó en eso y está bien y está perfecto, a lo mejor lo encontró. A lo mejor alguna gente fue otaku en su adolescencia y después dice así como, uy, qué cringe, fui otaku.
Pero hay mucha gente que sí siguió siendo otaku y que le siguieron gustando las mismas cosas porque, al contrario, como que creció su pasión por eso y encontraron una identidad dentro de eso, lo cual lo encuentro la raja en verdad. Entonces yo creo que es importante como normalizar las dos cosas. O sea, si estabas en un mood en tu adolescencia y sigues en ese mood, está perfecto. Pero si también cambias y te das auto-cringe y no te gustó quién eras en ese momento, es totalmente válido contradecirte y es bacán. Yo, de hecho, tengo como pronosticado un capítulo que se llame como la frase de la Rosalía. ¿Cómo es? Me contradigo, yo me transformo. Ya, bueno, literalmente ese es como mi lema de vida. Ahora nos vamos a remontar a un contexto un poco más histórico. Tal vez esto puede sonar un poco más pajero, pero para mí esto es muy interesante y para mí esto es algo que yo no sabía, así que se los voy a contar. Bueno, la identidad como la conocemos en verdad es un concepto muy nuevo, como que antes no existía como lo conocemos. Es algo que va ligado a la época moderna. No es que antes, por supuesto, no existiera la juventud o una experimentación a lo largo de la vida, porque siempre ha estado. Pero antes no existía como la invención cultural de la adolescencia. Y esto es algo que de verdad a mí me sorprendió mucho porque uno piensa como, ya, pero si todos hemos sido adolescentes, todos le hemos cagado en nuestra adolescencia, todos hemos hecho cosas cringe en nuestra adolescencia. Probablemente nosotros sí, probablemente nuestros papás definitivamente sí, tal vez en los 80, depende de qué generación son, pero nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pregúntenle qué habían ellos en su adolescencia, porque probablemente ellos no tuvieron una adolescencia. Y aquí me voy a explicar, todavía no me funen. La verdad es que llevamos muy pocas generaciones disfrutando del beneficio de ser adolescentes, porque a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, recién pudimos ver como rastros de la adolescencia. Por ejemplo, antes lo que pasaba es que eras o niño, en la categoría de niño y de infante, y después eras adulto, en la categoría de adulto y con todas las responsabilidades de un adulto. Usabas pantalones cortos, después pasabas un día a usar pantalones largos. No había ropa juvenil. O sea, muchas de las cosas que para nosotros son muy normales, para ellos no. Es decir, nosotros tenemos ropa juvenil, nosotros tenemos películas que son juveniles, nosotros tenemos música que es juvenil. O sea, la adolescencia es algo que también a nivel como de marketing se explota mucho por todas partes. Pero antes no era eso, antes era solamente las cosas infantiles y las cosas adultas. E insisto, esto no significa que tampoco que no hayan experimentado en ese tiempo, o sea, existen las hormonas, todo el mundo sabe que el cuerpo cambia en ese momento, pero a nivel cultural no se permitía, o sea, no se permitía como es ahora la cosa, no estaba el espacio para experimentar. Y yo creo que eso es algo muy valioso que tenemos que valorar de los tiempos de ahora. Como que, no sé, si alguien me dice así como, ay, nací en la generación equivocada. No. No, amigo, no naciste en la generación equivocada, o sea, no sé. Pero yo lo que creo es que sí tenemos que aprovechar la adolescencia lo máximo posible para poder experimentar, porque realmente es una etapa tan culiada que lo mejor que podemos sacar de eso son los aprendizajes. Lo mejor que podemos hacer eso es probar todo lo que podamos probar. Y como les decía, aprovechar también de que ahora existe la etapa de la adolescencia. O sea, imagínense lo cuático que debe haber sido, no sé, ser niño y que te traten realmente como un niño, te hagan todo, onda, tu mamá te haga todo, no sé, y a los 17, 18, de un día para otro, eres adulto, ya, a trabajar, te encargáis tú de las cuestiones, tenés que ser el hombre de la casa, o no sé, la mujer de la casa, no sé si iría tan bien eso, pero ahora no, ahora es muy distinto, y al menos sé que no todos tienen el privilegio de eso, obviamente depende mucho de la cultura, del nivel socioeconómico, del país, de a lo mejor hay otras culturas en las que actualmente tampoco existe la adolescencia porque tienen que entrar a trabajar al tiro o no está la preocupación de experimentar ni de encontrar la identidad, porque obviamente igual es un privilegio. Pero si es que ustedes lo tienen, háganlo valer, porque si no, no solamente se dan muchas como crisis de identidad, que yo creo que igual es natural a lo largo del tiempo, sino que también mucha gente tiene como una segunda adolescencia, no sé si han cachado. Y a mí creo que personalmente tal vez soy un poco hater, pero como que me desagrada mucho ver esto como en adultos que actúan como adolescentes. Y pasa mucho, yo creo que eso pasa porque tal vez hay como gente que en su adolescencia no hizo nada mal, se portó muy bien, no experimentaste, no hiciste nada, como de alguna forma no tuviste tu búsqueda y después entraste, no sé, tal vez a la U o a trabajar o a hacer otra cosa en la cual no tuviste tiempo definitivamente de seguir desarrollando esa identidad y un día te encuentras a los 30 o a los 35 pensando, ¿quién chucha soy y qué he hecho? Y les queda la caga en la vida y empiezan a carretear, empiezan a meterse con muchas personas. O sea, estoy un poco generalizando, pero sé de muchos casos así en el cual te puede como llegar de alguna forma una segunda adolescencia. Y no es que esté mal tampoco, son los procesos. Porque yo creo que de alguna forma es súper saludable
tener esa etapa destinada para eso. O sea, si tienen que dar cringe en algún momento, que sea como en la adolescencia o en la juventud en general. Por otro lado, yo creo que igual es súper interesante hablar de si la identidad se crea o es algo que viene predeterminado con nosotros. Simplemente ya existe. Y yo creo que en verdad un poquito de esto y un poquito de lo otro, ya lo vamos a aclarar. Un tema que a mí me parece súper también interesante y que hace poco estuve investigando, les tengo aquí algo que me escribió una persona muy metida de este medio, es el ejemplo de cómo crean las identidades de repente gobiernos de cosas específicas, como para generar monetización de algo. Por poner un ejemplo actual, el K-pop. Esto es cuático. Quiero aclarar que yo sé que este es un fandom muy potente y a mí también me gustan muchas canciones del K-pop, me gusta mucha gente del K-pop, creo que es un trabajo alucinante y que es una música increíble. Lo que yo voy a hablar es el trasfondo de esto, no estoy cuestionando a los artistas ni nada de eso porque ellos no tienen la culpa de esto. Miren, por ejemplo, aquí les voy a leer un extracto. Se considera que este fue lanzado por la SM Entertainment y los HOT por allá por los 90 y los 95, pero se sabe perfectamente que el gobierno coreano, a través de políticas específicas relacionadas con el soft power de la música como impacto en la economía, el turismo y la identidad de marca del país, inyectó notables recursos a nivel gobierno, o sea, millones de dólares invertidos en el gobierno, o sea, desde el gobierno, en el estilo K-pop hasta volverlo planetario. No es un caso, es la creación de una identidad a nivel global como generador de dinero al mismo nivel de la industria automovilística coreana, por ejemplo. Bueno, así como puede ser la tecnología, así como pueden ser los autos, así como puede ser cualquier recurso para invertir, la identidad también puede ser algo muy monetizable. O sea, imagínense el K-pop, literalmente el gobierno puso millones de dólares para que esto funcionara. O sea, básicamente creó una identidad tan potente que hizo que tanta gente se identificara que los pudo hacer a mucha gente ricos y la economía del país literalmente se fuera chucha para arriba. O sea, claramente la identidad es algo que se puede crear y quienes saben crearla tienen una herramienta muy poderosa en sus manos. Y los coreanos lo saben. Creepy. Otra cosa muy importante yo creo que para entender la identidad es saber qué forma realmente tu identidad. Y yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, las experiencias de vida. O sea, esto es lo más importante. Literalmente, todo lo que te ha pasado a ti es como tu ADN o tu huella digital. A nadie más le ha pasado. Sí o sí forma tu personalidad y tu identidad. La crianza es muy importante. Los valores que te indujeron cuando eras más chico, obviamente que va a ser mucha parte de tu identidad. La época en la que vives. O sea, realmente tengo que ahondar más en esto. Obviamente cada época es muy marcada por algo en específico, así que obviamente la época, tu lugar geográfico o el país, el pueblo, donde sea que estés que naciste. Y no hablo solamente de lo cultural que pueda haber en tu país o en tu pueblo, en tu cultura, sino que también condiciones incluso climáticas. O sea, es súper cuático cómo influye también el clima y en la naturaleza en cómo somos, qué nos gusta, cómo nos vestimos. O sea, es un 360. Absolutamente cualquier estímulo de tu vida está formando constantemente tu identidad en el tiempo. Y bajo esto yo creo que igual es súper importante entender que hay identidades colectivas, como hablábamos, y identidad como personal. Y yo creo que uno como persona tiene dentro suyo muchas otras personalidades como colectivas que ha ido formando en el tiempo. Por ejemplo, no sé, yo soy Manuela, vivo en Chile, y si bien nunca me he sentido tan así como, ay, patriota, que Chile, la cuestión, somos el mejor país de Chile. Sí es cierto que de repente hay cosas con las cuales nos podemos unir los chilenos randommente, aunque sea la persona más hater del mundo de Chile. O sea, el 18, todo el mundo se volvió patriota. Entonces yo creo que cosas como el 18, cosas propias de Chile, nos marcan y son parte de nuestra identidad, aunque nosotros no lo queramos. Y tenemos muchas subidentidades. Con el ejemplo de Chile, cachen que hace poco terminé de ver nuevamente la serie de los 80. Y creo que, bueno, primero que nada, una joyita simplemente. También siento que es muy real, es muy fiel a lo que pasaba en esa época y con todas las personas que yo he hablado que sí vivieron ahí, me dicen que sí es muy real a cómo lo representan en la serie. Bueno, sin ir más allá, como que tiene literalmente videos sacados de las noticias o de cosas que sí pasaban en esa época, directamente. Y estaba pensando en cómo generó, por ejemplo, los 80 la identidad de muchas personas. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que vivió su adolescencia, su juventud en ese entonces, y ella cada vez que se encuentra con alguien de su edad o parecido, es como que tuvieran un lenguaje propio. Aunque claramente no tengan la misma identidad, aunque ni siquiera tengan como el mismo color político, se entienden de otra manera que yo nunca voy a poder entender,
porque es muy propia de ellas y muy propia de lo que le pasó en ese tiempo a ellos. O sea, yo creo que sí o sí hay traumas que todos comparten de esa generación, que son muy cuáticos y uno cacha al tiro. Un poco tiene que ver como con la represión, con hacer todo como muy correcto o el esforzarse mucho. O sea, el personaje de Juan Herrera yo creo que es como un chileno muy que se repetía muchos chilenos. O sea, Juan Herrera es la definición de un chileno que vivió en esa época. Como que es cuático, como las identidades también se repiten en el tiempo por las cosas que te pasaron. Yo creo que para nosotros los centennial, y bueno, en verdad para todas las generaciones, pero me imagino el impacto que tiene en los centennial, es la pandemia. O sea, obviamente. Ahora, yo me imagino que debe ser más cuático también para generaciones más chicas, por ejemplo, haber pasado, no sé, tener 7 años y estar en pandemia. Cuando desarrolláis tus habilidades sociales y realmente no las desarrollaste porque literalmente no podías. Y son cosas que te van a marcar toda tu vida. También, por ejemplo, yo terminé el colegio en pandemia. Yo no tuve una graduación normal ni cagando. Yo me fui a vivir sola también en pandemia. Pasaron tantas cosas en pandemia que yo me quedé con el sentimiento de la pandemia. Yo nunca voy a poder despegarme realmente del celular. Yo nunca voy a poder tener, por ejemplo, yo siempre hago mucho la comparación con los millennials, no porque me caigan mal ni nada, de hecho, los quiero, sino que porque encuentro que siendo una generación tan cercana a nosotros, tienen costumbres tan distintas. Los encuentro tan, aunque sea la persona más introvertida, va a ser más extrovertida que el centennial más extrovertido. Como que realmente yo siento que los centennials de alguna manera, generalizando, somos bien tímidos por las cosas que nos han pasado y también por nuestra conexión hacia las redes sociales y cómo interactuamos con la gente. O sea, piensen que un millennial sí tuvo que, por ejemplo, jotearse a una persona en vida real, en algún momento, creo yo. Pero, por ejemplo, yo como centennial creo que jamás me he joteado a una persona ni le he coqueteado en vida real. No sé lo que es eso, no sé qué es desarrollar esa habilidad y creo que nunca voy a poder tener la perso para hacer algo así. Es como algo muy centennial, por ejemplo, no sé, tener mucho miedo como al llamar para pedir una pizza, como estar muy nervioso. O para, en general, siento que los centennials tenemos algo mucho más entre respetuoso y tímido de las cosas. Y obviamente mucho más ligados con la tecnología. Ahora, yo no puedo hablar por la generación menor a los centennials porque ni siquiera he visto el resultado de eso. O sea, van a tener que crecer para que yo vea y diga, oh, concha de tu madre, lo que hizo la pandemia. Pero bueno, yo creo que también en las generaciones desde millennial para abajo, no sé si es que hay más neurodivergentes o hay más diagnósticos de gente que como neurodivergente. Pero también es cuático eso. Y yo creo que también en esto hemos hablado mucho también de la personalidad. Entonces también yo creo que es importante definir qué es la personalidad, qué es la esencia y qué es la identidad. Miren, independiente de todas las definiciones que haya buscado en Google o en todas partes, yo creo que a grandes rasgos la esencia es lo que tú eres realmente por dentro, con lo que casi como que naciste, ¿cachai? Es algo muy innato. Y la personalidad es lo que se te da a medida de lo que va pasando con tus experiencias de vida, ¿cierto? O sea, a lo mejor eres una persona súper tímida, pero tu esencia no es que sea una persona como muy tímida, pero simplemente te pasaron cosas por las cuales tú tuviste como mecanismo de defensa que ser tímida. Pero tal vez tu esencia no es así. Muchas veces la personalidad es como la representación para fuera de la esencia. Pero yo creo que si uno conoce a una persona un día, puedes ver su personalidad, tal vez su identidad, pero no su esencia. Su esencia yo creo que es algo que más los va conociendo como a medida que va pasando el tiempo con esa persona. Yo creo que la identidad es algo que está un poquito al medio de estas dos cosas, ¿cierto? Tiene que mucho que ver con tu esencia, o sea, tu identidad no va a ser una identidad si no tiene que ver con tu esencia, si no solamente estarías fingiendo ser otra persona o algo que realmente no te va a hacer feliz por dentro. Y por otro lado, no es totalmente una personalidad, ¿cierto? La personalidad tiene mucho que ver con la identidad, pero yo creo que no son lo mismo. Tú puedes desarrollar una personalidad y creártelo por motivos como de funcionar en el mundo laboral o funcionar para la vida social en general. Pero tu identidad, yo creo que no te la puedes crear totalmente. Sí o sí es algo que viene contigo. E insisto, yo también creo que la identidad es algo súper fluido y que va cambiando con el tiempo y no por eso eres menos auténtico. Y también yo creo que no se puede hablar de identidad sin hablar tampoco de la identidad de género. Yo, por supuesto, no soy nada experta en estos temas, o sea, yo no voy a venir aquí a dar cátedra de algo de lo cual obviamente yo no soy experta, pero sí sé que actualmente es algo demasiado importante y de alguna forma me alegra que ahora pueda haber como mucha más apertura para eso. Tal vez no en todas las culturas actuales, pero al menos agradezco que en algunas sí. Y creo que es muy importante preguntarse eso. ¿Cuál es tu identidad de género? ¿Cuál es tu orientación sexual? Algo que
ni siquiera antes se lo preguntaban, o sea, al menos ya un paso, algo es algo. Yo siento que personalmente, poniéndome un poco más ya expuesta, yo creo que hasta el día de hoy todavía no sé exactamente mi orientación sexual. Y yo creo que mucha gente no la descubre hasta mucho después. O sea, es normal, puedes descubrirla bueno, desde que naces o puedes saberlo a lo mejor a los 50 años y eso no significa que seas menos auténtico ni nada. Yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta mi identidad hasta el momento, obviamente que la sigo desarrollando, pero también estoy de acuerdo con la contradicción de que no sé totalmente cuál es mi identidad de orientación sexual. Obviamente he tenido muchas experiencias con eso y actualmente como que obviamente llevo una vida entre comillas heterosexual, pero realmente no lo sé y espero como poder descubrirlo eventualmente también, ¿cachai? Entonces yo creo que está bien preguntárselo y saber que no todas las respuestas van a estar ahí al tiro y también saber que la identidad de género es algo que en algún punto de nuestras vidas sí o sí tenemos que plantearlo y también respetarlo de todo el mundo externo, o sea, yo creo que está un poco de más decirlo, pero es la base, o sea, tiene que ser así. Me pasa un poco también con los millennials. Sigue pelando a los millennials. No, sí los quiero. Que siento que caen mucho y también puede ser algo muy bueno porque es una generación que hizo avanzar mucho a la sociedad. Y nosotros los centennials recién estamos como recolectando los frutos de los millennials que nos dejaron porque como que nos dejaron lista la cancha, ¿cierto? Pero los millennials son muy así como también de decir como es que hay que respetar a la comunidad LGTB, es que no hay que ser homofóbico, es que no hay que ser xenofóbico. Lo dicen mucho, y lo cual está perfecto, pero para nosotros los centennials es como que, como obvio, ¿para qué siquiera lo vamos a decir si literalmente es algo obvio? Decirlo es algo casi como, para mí como insultivo, porque es como, obvio, ¿cómo me vas a decir algo tan obvio? O sea, ¿te preguntaste que tiene que ser de otra manera? ¿Cómo no va a ser así? Entonces, no sé, hablando de las generaciones también, creo que es bacán que desde los centennials, siento yo, estamos predeterminados a ser muchísimo más tolerantes. Hay muchos millennials todavía que no son tolerantes y por tanto hay otros millennials que pelean con esos otros millennials para que sean más tolerantes. Oye, respeta esto, oye, tolera esto. Pero los centennials es como que ni siquiera tenemos tanto esa lucha porque yo creo que ya todos sabemos, como lo tenemos muy claro en nuestras mentes y espero que en las generaciones futuras también sea parte de, como de la identidad que literalmente toleren aún más. Espero que sea así. Otro tema demasiado importante que nos concierne a todos es la identidad tiene que ver con la vocación y por tanto tiene que ver con el trabajo. Tu trabajo es parte de tu identidad. Y esto es muy interesante porque yo creo que llegué a 3 conclusiones más o menos, que es como, primero que nada, depende de la persona, o sea, el trabajo no es tu vida, necesariamente. Por ahí, como dijo la Berni Culiá, creo que en su propio podcast fue en Aquí Yo, también me gusta mucho ese podcast. O no sé en verdad dónde lo dijo. Pero siempre me quedó grabado que ella dijo, como tu trabajo, tu carrera no tiene que ser tu vida. Ella trabajaba en algo que no necesariamente que le mataba o le gustaba o le apasionaba. A ella de por sí no le apasionaba trabajar, lo cual es totalmente válido y normal. Y por tanto su vida no era el trabajo. Y yo creo que la vida de muchas personas no es el trabajo, la vida de mayoría de personas. O sea, este sistema no está hecho para que todo el mundo sea apasionado por sus trabajos. Por tanto, yo creo que tu trabajo no es necesariamente tu identidad. Pero por el otro lado, si hablamos de vocación, yo creo que la identidad sí tiene que ver directamente con la vocación. Tu identidad, si la conoces bien, te puede dar muchas nociones de cuál es tu pasión real. Y por tanto, ser un poquito más feliz y menos miserable en esta vida y en tu trabajo. Como, por ejemplo, si te gusta crear cosas, te puede dar una idea. Si te gusta, no sé, defender injusticias. Si te gusta ayudar a las personas. Si te gusta descubrir cosas que nadie más sabe. Si te gusta como... si te gustaría ser recordado de alguna manera. Si te gustaría dejar algún tipo de legado. Yo siento que tu identidad, formada por tus experiencias, te puede dar una noción muy bacán de tu vocación si le pones la suficiente atención. Y por otro lado, también no solamente la identidad te puede dar una noción de lo que te gusta, sino que también lo que te gusta es parte de tu identidad, sea lo que sea. Incluso aunque no sea algo, entre comillas, como monetizable o tenga que ver con el trabajo. Por ejemplo, si te gustan los deportes, si te gusta el arte, si te gusta leer, si te gusta literalmente echarte todo el día a ver Netflix, todo el día, eso también es parte de tu identidad y no creo que sea en ningún momento algo de lo que nos deberíamos sentir avergonzados.
También siento que otro estigma que nos queda de las generaciones anteriores es que las cosas que nos gustan, random, no pueden ser nuestra fuente de ingreso y el trabajo, así como Juan Herrera, tiene que ser siempre algo tortuoso y con mucho esfuerzo. O sea, si no te esfuerzas, no vale. Y yo creo que para esta generación eso no vale necesariamente. La era digital cambió absolutamente todo y yo creo, tal vez un poco ingenuamente, es que ahora más que nunca sí podemos hacer de nuestra vocación algo de lo que podemos vivir. Obviamente eso está demasiado sujeto también a privilegios y la historia de vida de cada uno, pero yo sí creo que hay trabajos que antes no existían que es demasiado valioso. Por ejemplo, pongamos el ejemplo anterior, a lo mejor te gusta estar todo el día echar en la cama viendo series. Y tú decís, ¿cómo voy a monetizar esto? O sea, ¿cómo voy a saber cuál es mi pasión o mi vocación si literalmente lo único que me gusta hacer es ver series todo el día comiendo puras weas? Soy flojo. Y a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor no eres tan flojo y a lo mejor eso sí puede ser una vocación. ¿Cómo? Ustedes se preguntan, o sea, ¿cómo me van a pagar por esto? Por darles un ejemplo, como yo conozco de verdad a muchos como youtubers o gente que hace reviews de películas o de series que gana plata por eso y puede vivir de eso. Literalmente cuando están sentados comiendo puras weas, viendo una serie, eso es como una inversión para ellos. O sea, les están pagando por eso probablemente. O sea, no directamente por eso, pero a lo mejor si Netflix te está pagando para que hagáis una review de una serie en específico, cuando tú la estás viendo y te estás entreteniendo directamente, estás generando recursos. Y eso me parece que es algo que no existía antes, que lo encuentro absolutamente maravilloso. Como que cualquier cosa, cualquier hobby ahora puede ser tu trabajo. Y es cuático eso. No sé si han visto como, creo que es mexicano, no lo sé, un weón que come como puras cosas como picantes, pero picantes así cuáticas, como puro Carolina Reaper, o no sé, jalapeños así demasiado tremendos. Y tiene como, weón, no sé, 10 millones de seguidores. Literalmente como, imagínate que tu trabajo sea como que tengáis gastritis. Ah, no, pero comer weas picantes y como estar enfermo de la guata todo el día. No sé si es para mí, pero definitivamente interesante. Yo creo que para mí esta es la parte más importante y la más difícil también, que es qué hacer para encontrar la identidad o más bien para recuperarla. Yo creo que en mini story time de hace poco, sin contar mucho mis traumas, porque habrá otros capítulos con el tiempo de contar mis traumas. Yo creo que hace poco me di cuenta de que perdí mi identidad y la estaba recuperando. En el momento yo no me había dado cuenta que la había perdido, pero ahora, por lo como deprimida que estaba y las acciones y decisiones que yo estaba tomando, me doy cuenta que sí la había perdido. Y muchas veces también puede ser por factores externos, o sea, así como las experiencias te pueden formar una personalidad o una identidad, también las pueden desforjar. Como grupos sociales, personas tóxicas, ambientes en los cuales no estás de ninguna manera cómoda, sentir que tienes que ser alguien más, sentir que sentir que no eres suficiente es algo que te caga demasiado la identidad, al menos para mí, y es algo que lo que yo lidio constantemente, porque entonces buscas como la identidad en lugares equivocados, en amores equivocados, en amistades equivocadas, en trabajos equivocados, en estudios equivocados, solamente por creer que así vas a ser suficiente para alguien y que te van a amar más. Pero realmente no es así. Entonces yo creo que la inseguridad es como el principal enemigo de la identidad y por eso es un tema que a mí me importa tanto, porque una persona que está muy interesada en la identidad y de encontrar algo que realmente le haga feliz en la vida es una persona que también, creo yo, ha vivido mucha inseguridad y miedo de no lograr eso. Y miedo también de sentir que a lo mejor nadie te va a amar o te va a querer y no te va a aceptar tal como eres. Bueno, después de ese momento sad, hace poco como que siento que tuve una reconexión conmigo misma y que también tuve que hacer muchas acciones para obligarme a encontrar mi identidad de nuevo, para darle como un rumbo a la vida, porque suena súper sad y tampoco es que haya estado en un punto en el que yo he dicho así como quiero terminar con mi vida, no, pero sí de como ¿por qué estoy acá? O sea, ¿cuál es el fucking sentido de la vida si literalmente no lo estoy pasando bien? Si literalmente no sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé qué cosa me podría dar felicidad. Y muchas veces es porque literalmente no sabemos qué nos puede dar felicidad. Y siento que descubriendo las cosas que me hacen bien, me dan felicidad, me hacen ser quien soy yo, todas las otras cosas de mi vida como que se fueron alineando. Mis relaciones, mi mundo como más laboral, el mundo económico, el mundo conmigo misma, encontrar algún deporte que me haga bien o que me guste,
disfrutar de las cosas que tienen que ser disfrutadas. Y en verdad, yo creo que lo primero para encontrar tu identidad o volver a encontrarla es, si no sabes qué chucha eres, pregúntate qué no eres. Porque es demasiado importante saber qué no eres y qué como que repeles en tu vida, porque eso habla mucho, mucho, mucho de una persona y es más fácil. Uno que es medio insegura de repente no va a llegar y decir como, ay, sí, soy tan valiente, soy tan bacán. Pero sí podéis decir, ¿sabéis qué? Yo creo que no soy cobarde. Y eso al tiro te da como una noción de lo que eres. Por ejemplo, yo podría decir de mí, qué vergüenza, yo creo que no soy tonta. En verdad no creo que nadie realmente sea así como tonto. No soy cobarde, no soy una persona cobarde para nada. O sea, literalmente estoy haciendo esto mientras me estoy meando. No, broma. No soy una persona violenta ni tampoco soy enojona. Esto algunas veces me puede jugar malas pasadas porque siento que es muy difícil que yo me enoje. Entonces a veces sí me debería enojar, pero bueno. No soy una persona mega extrovertida ni florerito. Aquí lo puede parecer tal vez porque literalmente llevo como 40 minutos hablando sola. Pero ese es el tema. Disfruto hablando sola y exponiendo mis traumas en internet. No frente a la gente. Menos a los millennials que me van a juzgar. No, no. Es broma, es broma. Todo el capítulo dándole ahí con los millennials. Yo los quiero. Ojalá no vean este capítulo. No soy una persona rencorosa. No soy una persona discutidora. No soy bla, 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 bla. Entonces al tiro uno puede ir como conectando los puntos y diciendo, ok, entonces, ¿qué es lo que sí soy? Si no soy cobarde, a lo mejor soy valiente. Si no soy tonta, a lo mejor soy inteligente. Si no soy violenta ni enojona, a lo mejor soy una persona conciliadora o soy empática. Son palabras que cuesta mucho ponernos en la boca, pero que de repente las podemos ir encontrando de esta manera. A mí me ha servido mucho escribir de verdad todo lo que no soy y todo lo que no me gusta. Esto igual es bacán. Uno de repente es medio hater y puede ver en los otros, en todo el mundo, lo que no le gusta, pero no lo puede ver en uno mismo. Entonces es como súper sano escribir de repente todo lo que no te gusta y todo lo que no eres. Y al tiro, como probablemente eres hater igual que yo, te va a quedar un rango pequeño de las cosas que sí te gustan o que sí eres. Tal como estábamos hablando antes, también eres una mezcla de muchas experiencias y de muchas como identidades colectivas, ¿cierto? Entonces, por ende, estás hecha de muchos mini grupitos. Por ejemplo, ya, en mi caso, he sido parte de como grupos colectivos, no sé, por decirles algo. Scout, grupo de amigos músicos, bandas, grupo de creadores de contenido, el grupo de amigos que tenía en el colegio, a lo mejor grupo de, no sé, algo de un taller de deporte. Pueden ser muchas cosas que tú hayas hecho en tu vida de las cuales tú eres parte de un grupito y que hay cosas relacionadas a ese grupito que forman una identidad del grupito. Que a lo mejor tú no te sientes identificada con eso específicamente, pero que todos esos grupitos al final hicieron parte de tu identidad. Entonces yo siento que muchas veces es bacán identificarlo para ver cuáles son los grupos que te han formado a ti. De repente uno medio pesimista tiende a creer así como, no, es que nadie me entiende, no es que yo no calzo con nadie, no es que yo no soy parte como de nada específico, por lo tanto no sé para dónde va mi vida o cuál es mi identidad. Y a mí también me pasa mucho, o sea, yo en mi vida nunca he sido algo específico. Por ejemplo, nunca he sido 100% del grupo de los músicos. Nunca he sido 100% parte de los publicistas. Nunca he sido parte 100% de los influencers. Nunca he sido parte 100% de la gente que hace mucho deporte o que nada en específico. Y siento que nunca me he identificado tampoco con un grupo de amigos en específico. Entonces para mí es muy fácil caer en el... Yo no estoy en ningún grupo, por tanto mi identidad como que está muy solitaria y no sé por dónde va, no sé qué soy, no sé qué estereotipo de persona podría ser en la vida, por tanto no sé qué podría lograr, no tengo nadie con quien compararme, qué voy a hacer en la vida. Y me gusta pensar que soy un poco de todas las cosas anteriores. Y que tampoco necesito una referencia específica de una persona que haga exactamente lo mismo que yo, porque probablemente no lo hay, para yo compararme con esa persona y ver si lo estoy haciendo bien. Ahora, dicho esto, obviamente que no hay nadie que sea igual que nosotros, ni que vaya a hacer exactamente lo mismo que nosotros, pero sí, un poco contradictorio, es muy importante tener referentes en la vida, como referentes de, no sé, en el ámbito laboral. ¿Quién te gusta lo que hace en su vida? A lo mejor no es necesario que sea alguien famoso, a lo mejor puede ser alguien que conoces, no sé, la mamá de alguna amiga, no sé, alguien a quien tú admires. Puede ser también en la música, como quiénes son tus referentes en la música, quiénes son tus referentes en los outfits o en la moda. En el fondo, quiénes te están inspirando, a quiénes admiras y empezar también a analizarlos, investigarlos.
psicópatamente fuera de su casa. No, no. Pero sí investigar sobre esas personas y ver no solamente cómo llegaron a donde están, o cuál es su historia de vida, o cuál es su identidad, sino que también humanizarlos un poquito. Siento que nosotros tendemos a pensar que toda la gente famosa son superhéroes. O sea, que Justin Bieber es un superhéroe, o que, no sé, weón, cualquier artista gigante o cualquier, no sé, futbolista, es como alguien inalcanzable, es como alguien así como... ¡Oh! Hay gente que se desmaya literalmente por estas personas, y yo entiendo, pueden ser personas grandiosas y todo el tema, pero son muy humanos, y la cagan mucho y al final tú estás al lado de ellos y no es distinto de estar con nadie más. Ya, a lo mejor son más bonitos o menos bonitos, no sé, pero realmente son humanos como cualquier otros y su identidad puede que ni ellos mismos la sepan tampoco. O si es que ellos la saben, es porque se la formaron. Muchas de estas personas no es como que les haya pasado algo grandioso en la vida, sino que literalmente se tuvieron que inventar una identidad. Porque a lo mejor vienen de un pueblito culiado a la chucha del mundo, en donde no pasaba absolutamente nada interesante, pero ellos lo convirtieron en una historia increíble. Así como hacen las marcas, como hacen los gobiernos, tú te puedes de alguna forma crear una identidad que vaya contigo, que tenga algo de realidad, pero también tenga algo propio, que tú le hayas puesto. No una ficción así, vega ficción. O sea, yo no voy a venir aquí si soy chilena a decir, es que yo nací en Europa y tengo tal weá y esa es mi bola, porque claramente no es así. Pero sí podemos adaptar nuestras realidades a lo que queremos que sea nuestra identidad. Otro punto demasiado importante, confiar en tu intuición. Confiar en tu intuición es demasiado importante para serle fiel a tu identidad y sentir que no te has traicionado. A mí es algo que me cuesta demasiado. O sea, realmente yo sí tengo intuiciones, pero decido voluntariamente creer así como... Ojo de loca, sí se equivoca. Yo creo que voy a estar mal y creo que lo que estoy sintiendo son puras weas porque me hago como auto-gaslighting. O sea, yo creo que yo soy tonta o tengo menos razón que el resto por no saber de un tema, pero muchas veces el confiar en tu intuición, aunque te equivoques de tu intuición, va a hacer que te sientas menos como traicionada con tu ser, porque al menos era lo que estabas sintiendo. Y si no, vas a sentir constantemente que te estuviste como traicionando, y si efectivamente tenías razón con tu intuición, vas a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo no me hice caso? Yo ahora mismo. Así que bueno, intuición, ojo de loca, no se equivoca en todas las cosas en esta vida. Si tú sientes que una carrera no se están sintiendo bien para ti, o un grupo de amigos no te está como terminando de cerrar, o sea, por algo no quieres ir a juntarte con ellos, por algo no quieres ir a tal parte, es por algo, siempre es por algo. Y yo creo que es muy importante confiar en ese es por algo. También es bacán pensar en qué cosas disfrutas haciendo solo o sola. Que en verdad no creo que sean tantas, pero enumerarlas es bacán. Y hacerlas constantemente, sea que estés solo o estés en pareja o estés con amigos, da lo mismo. Por ejemplo, no sé, puede ser ir ver una serie solo, puede ser salir a andar en bicicleta, puede ser absolutamente cualquier cosa que te haga sentir tú. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo me siento muy poderosa o muy yo cuando literalmente solo me baño, me maquillo, me pongo un buen outfit y salgo a la calle a analizar a las personas. O como ir a un parquecito, ir a algún lugar y tratar de adivinar como qué vida tienen las personas, qué problemas tendrán. Y también que ellos crean que yo soy el main character. Pero cosas que tú sepas que te hacen bien a ti, como ejercerlas siempre. Porque el día de mañana cuando termines con una persona o termines una amistad o te vayas de la casa de tus papás, va a ser muy duro si es que no mantuviste esa rutina de hacer las cosas que a ti te gustaba hacer solo. También es muy importante, como hablamos antes, aceptar los cambios y aceptar las contradicciones. Está perfecto, perfecto si tu identidad de hace un año o de hace meses o de hace 10 años no te hace nada de sentido con lo que eres ahora. O sea, está bien y no tenemos que sentirnos culpables ni por perder la identidad ni por cambiar la identidad. Esto no te va a hacer menos auténtico ni va a hacer que la identidad que tenías antes sea menos valiosa. A lo mejor como que tú pensás así como, ay, pero es que esa persona no era yo y cómo estuve tanto tiempo haciendo esto cringe que no era yo, cómo fui emo tanto tiempo. Pero a lo mejor esa era tu identidad en ese momento. Y que seas una muy distinta ahora no significa que automáticamente la otra no exista o que la otra sea menos válida. En el fondo las contradicciones yo creo que son la parte más importante de la vida y lo más importante para sentirse tranquilo. Si nosotros no aceptamos eso, automáticamente como que nos vamos a sentir culpables por siempre. Así que yo creo que es demasiado importante sacarse cualquier culpa de identidad. Es decir, si de repente pierdes tu identidad, si de repente no sabes cuál es tu identidad, si de repente te equivocaste con cuál creías que era tu identidad, si de repente te mandaste cagazos porque creíste que esa era tu identidad, está bien. Y como que no hay que culparse porque
literalmente ese es como el freno para avanzar en cualquier cosa en la vida y eso también me lo digo a mí misma. Y bueno, este es el momento de realmente he hablado caleta, cotorra culia. Qué vergüenza, literalmente ni siquiera tengo idea cómo debo haber salido en cámara o si me he movido mucho. Probablemente tengo cara como de... Cuando en verdad por dentro sí estoy feliz. Pero bueno, conclusiones. Quiero todos los capítulos recomendarles algo. Puede ser una serie, una película, alguna banda, cualquier cosa que tenga que ver con el tema. Y yo creo que la de esta semana sí o sí va a ser Amélie, la película. Es como esa típica cancioncita de... Ya bueno, ya lo mismo. No sé si la han escuchado, pero esa canción es de Amélie. Como que yo estoy segura que la han escuchado en alguna parte y no saben de dónde venía. O si sí la han visto, los amo, porque literalmente Amélie es de mis películas favoritas en la vida. Y creo que esta es una película que, de por sí, primero, la película tiene mucha identidad. Visualmente, la historia, todo es como que tiene tiene un lenguaje cinematográfico muy propio. Y el personaje principal, que es Amélie, es una persona con mucha identidad, siento yo. O que al menos está en la búsqueda de muy constante. Y la película parte, me parece, como con las cosas que le gustan y no le gustan a Amélie. Y eso me gusta mucho. Es una película que para mí es como identidad. Y si no la han visto, véanla. Y bueno, como últimas conclusiones, nunca he hecho un cierre de un podcast, así que bueno, voy a decir lo que me salga de la puchaina. Pero quiero saber en qué otros temas estarían interesados en escuchar para los siguientes capítulos. Yo ya tengo nociones de lo que quiero hablar sí o sí, pero siempre están bacanas como las preguntas específicas. Y también como feedback. ¿Les gustó también? Hablé muy rápido, con mucho garabato, se me vieron mucho los mocos, estoy muy fea, no sé. Algo de lo cual quieran juzgar, por favor, con piedad, porque queremos seguir haciendo este podcast y mejorándolo y no queremos que me dé una crisis existencial y un bajón y me vaya a vivir abajo el mapucho. Así que por favor, díganme qué les pareció, díganme de qué les gustaría que hablara. Y también para el próximo capítulo, que para el próximo capítulo ya se va a haber lanzado este probablemente, así que voy a poder incluir esta sección, que quiero hacer una sección que se llame consejos malos para embajadores del Huevonacor. Antes pensaba que le iba a poner consejos malos para gente tonta, así como dice como Alicia Kid, como con M, tonta, pero creo que es muy como violento, así como ¿por qué gente tonta? Pero bueno, básicamente una sección de preguntas de Instagram donde les voy a preguntar como si es que hay algo en la semana que les haya pasado o en general que necesiten algún consejo, pero no un consejo de psicóloga, sino un consejo malo, de amiga, como si fuera una nota de voz. Entonces vamos a hacer la sección de consejos malos para embajadores del Huevonacor. Para que vayan pensando en qué traumas me quieren contar y yo qué tecitos y cagüincitos me voy a comer. Bueno, dicho eso, muchas gracias si es que se quedaron a este punto. También muchas gracias si es que opinan, si es que me quieren seguir aquí en Spotify. O yo no sé cómo funciona esto realmente. Si es que les pareció bien el spot, mi outfit, no sé. Así que bueno, muchas gracias por quedarse hasta este punto. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en otro capítulo del Huevonacor.